A ver, nombrar moléculas orgánicas es, en el fondo, como aprender un idioma universal. Cada nombre es como un código secreto que nos desvela, pieza por pieza, la historia de cómo está construida una molécula. Así que nada, vamos a meternos de lleno a descifrar ese código. Es que, al principio de todo, en los albores de la química, los nombres serán, bueno, de lo más personales. Fijaos, la urea, pues se llama así porque se aisló de la orina. Fácil. Y el ácido barbitúrico, pues se rumorea que el químico que lo descubrió se lo dedicó a una amiga suya, una tal Bárbara. A ver, son historias geniales, ¿no? Pero para la ciencia, pues prácticos, lo que se dice prácticos, no eran. Estas anécdotas dejan clarísimo por qué hacía falta y con urgencia un sistema que fuera universal y, sobre todo, lógico. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad, el gran problema. ¿Qué pasa cuando dos moléculas tienen, atentos, exactamente los mismos átomos, la misma fórmula química, pero resulta que están organizados de una forma totalmente distinta? Pues a esas moléculas gemelas pero diferentes, las llamamos isómeros. Y claro, si no somos capaces de distinguirlas con un nombre único, los errores pueden ser, bueno, bastante serios. Mirad, este es un ejemplo perfecto. Butano por un lado, isobutano por el otro. Ambos, si contamos los átomos, son C4H10. Pero, ¿se ve la diferencia? Uno es una cadenita recta y el otro tiene una ramificación que le sale. Parece una tontería, una diferencia sutil, pero esto lo cambia todo. Cambia sus propiedades físicas, como por ejemplo a qué temperatura hierven. Era absolutamente necesario tener un sistema que con solo un nombre nos dijera, ojo, esta es la molécula de la ramificación. Y entonces llegó la solución, la IUPAC. Pensemos en la IUPAC como el gran libro de reglas, el diccionario universal para la química. Gracias a este sistema, un químico en España y otro en Japón pueden leer un nombre y dibujar sin dudarlo la mismísima estructura molecular. Es, vamos, el estándar de referencia, la norma. Vale, y para poner a prueba todo esto, vamos a enfrentarnos a un pequeño desafío. Aquí la tenemos, nuestra molécula misteriosa de hoy. A primera vista impone un poco, ¿verdad? Parece un lío de carbonos. Pero os aseguro una cosa, al final de esta explicación no solo vamos a saber su nombre, sino que vamos a entender el porqué de cada letra y cada número de ese nombre. El método de la IUPAC, en realidad, se puede resumir en 4 pasos clave. Es un proceso súper lógico, casi como una receta. Primero, encontramos la cadena principal, que sería como el apellido de la molécula. Luego la numeramos, para darle una dirección a cada átomo. Después, identificamos las ramificaciones, sus nombres de pila. Y por último, lo ensamblamos todo en orden. Vamos a ver cada paso con calma. Empezamos por el primer paso, encontrar la cadena de carbono continua más larga. Esto es clave porque nos da el nombre base, el apellido de la molécula, como decíamos. Aquí están los 10 primeros, que son los que más se usan. 1 carbono, metano. 2, etano. 3, propano. Y así. Es sencillo, ¿no? Si nuestra cadena más larga tiene, por ejemplo, 5 carbonos, la molécula será un pentano. Si tiene 10, un decano. Esta es la columna vertebral, la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Ahora vamos con las ramificaciones, los sustituyentes, los nombres de pila. ¿Y cómo se nombran? Pues es muy fácil. Se coge el nombre del alcano del que provienen y simplemente se cambia la terminación ano por ilo, así de simple. El metano se convierte en un grupo metilo, el etano en un grupo etilo, el propano en propilo. O sea que si vemos una ramificación de un solo carbono, sabemos que es un metilo, pan comido. Bueno, ya tenemos la teoría. ¿Qué tal si lo ponemos en práctica? Vamos a empezar con un ejemplo sencillito para ir calentando motores. Esta molécula de aquí es el 2,3-dimetilpentano. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar ese nombre, como detectives, para ver si encaja con las 4 reglas que acabamos de aprender. A ver, vamos a analizarlo. Primero, la cadena más larga. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. ¡Perfecto! De ahí viene pentano. Segundo, la numeración. Tenemos que empezar por el lado que dé los números más bajos a las ramificaciones. Si empezamos por la izquierda, nos quedan en las posiciones 2 y 3. ¡Genial! Tercero, ¿qué son esas ramificaciones? Pues son 2 grupos de un solo carbono, o sea, 2 grupos metilo. Y como hay 2 iguales, usamos el prefijo di. Lo juntamos todo y ahí lo tenemos. 2,3-dimetilpentano. ¿Funciona? Vale, perfecto. Ahora que ya hemos calentado y tenemos las reglas frescas en la mente, es el momento de volver a nuestro gran desafío. Volvamos a la molécula misteriosa. Ahora sí, vamos a aplicar todo lo que sabemos a esta estructura, que es un poquito más compleja, para darle, por fin, el nombre que le corresponde. Venga, vamos por partes, que no nos abrume. Primero, la cadena principal, la más larga.
Si buscamos bien, vemos que podemos enlazar 10 carbonos seguidos. 10 carbonos significa que su apellido es Decano. Listo. Ahora a numerar. ¿Por dónde empezamos? Si lo hacemos por la derecha, la primera ramificación nos aparece en el carbono 3. Si lo hacemos por la izquierda, aparecería en el 4. Así que nos quedamos con la numeración de la derecha para usar los números más bajos. Y por último, hacemos un inventario de todas las ramificaciones que tenemos. 2 grupos etilo, por aquí y por allá, 3 grupos metilo en las posiciones 3, 4 y 7, y un grupo propilo, ahí colgado en la posición 5. Ya casi lo tenemos. Ahora viene el montaje final, el puzzle. Y aquí hay una regla de oro, un punto crucial. Las ramificaciones se ordenan alfabéticamente, o sea, etilo empieza por E, metilo por M y propilo por P. Así que el orden será ese, primero los etilos, luego los metilos y al final el propilo. Y mucho ojo, los prefijos como di, tri, tetra, esos no se tienen en cuenta para el orden alfabético. Nos fijamos en la E de etil, no en la D de dietil. ¿Queda claro? ¡Perfecto! Y con todo esto, ¡tachán! Aquí está. El nombre completo y correcto de nuestra molécula misteriosa es 5,7-dietil-3,4,7 trimetil 5-propildecano. Suena largo, ¿eh? Pero ahora entendemos que cada número, cada prefijo y cada parte del nombre tiene un significado exacto. Es el mapa de la molécula. El código está descifrado. Muy bien, ya le hemos puesto nombre. Pero una pregunta importante, ¿esto es solo un ejercicio teórico, un juego de químicos, o el nombre y por tanto la estructura que describe tienen consecuencias de verdad en el mundo real? Pues la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Y aquí tenemos una de las consecuencias más directas e importantes. La estructura de la molécula, la que acabamos de describir con su nombre, afecta de lleno a sus propiedades físicas. Hay una regla general muy útil. Para moléculas con el mismo número de carbonos, cuantas más ramificaciones tenga, más bajo será su punto de ebullición. Mirad este gráfico, es que lo deja clarísimo. Cogemos el pentano, una cadena lineal de 5 carbonos, hierve a 36,1 grados Celsius. Ahora cogemos un isómero suyo, el isopentano, que es lo mismo pero con una pequeña ramificación, y su punto de ebullición baja hasta los 28 grados. Es una diferencia de casi 10 grados, una barbaridad, solo por haber movido un carbono de sitio. Impresionante, ¿verdad? Así que, al final, la idea con la que debemos quedarnos es esta. El nombre IUPAC no es una simple etiqueta. Es mucho más. Es un plano detallado, una radiografía de la estructura de la molécula. Y teniendo ese plano, podemos empezar a predecir cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar, cuáles serán sus propiedades. El nombre nos lo cuenta todo. Hoy hemos descifrado el código para los alcanos, para las cadenas. Pero esto es solo el primer capítulo del gran libro de la química orgánica. Porque ¿qué pasa cuando esas cadenas se cierran y forman anillos? O cuando a la fiesta se unen otros elementos, como el oxígeno, el nitrógeno. Ese es el siguiente nivel del código. Y las reglas, claro, también cambian.